Bueno, vamos a hablar acerca de la parte de lengua y literatura del ser maestro, ¿no? Entonces vemos que una de los diferentes temas y tópicos, vamos aquí, ya. Los diferentes temas y tópicos son, por ejemplo, el estudio del lenguaje, comunicación escrita sería el otro tema. Tenemos también comprensión de textos y teoría literaria. Bien, en cuanto a lo que es el estudio del lenguaje, tenemos el proceso de la comunicación como primer tópico. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de la comunicación, recordemos cuáles son los elementos, ¿no es cierto? Entonces tenemos los diferentes elementos. Sería en este caso el receptor, la persona de la cual sale la información, el emisor, perdón, él sería el emisor. Él sería, en cambio, el receptor, que es la persona hacia quien llega la información, ¿sí? El canal sería el medio por el cual se transmite la información. El mensaje en sí, que es lo que se está llevando o lo que se está pasando, la información que se está pasando al emisor o al receptor, y el código, que se refiere a la forma en la cual va, como decir, la forma en la cual se envía el mensaje a través de, es una forma, ¿qué diríamos?, sofisticada de enviar información, ¿no? Sí, puede ser, en este caso, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, ¿sí? Puede ser también un código, puede ser, por ejemplo, el código binario, ¿sí? Cuando hablamos de código, como es de computadoras. Porque recuerden, si yo envío un mensaje por computadora, entonces se va a transmitir hacia otra computadora a través de el código, en este caso sería el código binario, ¿no? El código que entienden las computadoras, ¿sí? Bien, veamos un ejercicio. Tenemos acá un problema que dice lo siguiente. Dice, relaciona los elementos de la comunicación con el componente de texto que los represente. Dice, emisor, ¿cuál será? Bueno, Mario mira la televisión cómodamente cuando el presentador del noticiero anuncia que ha habido un crimen. ¿Cuál sería el emisor en este caso? El emisor, Mario. No. Ese es no, el que emite. Sí, Mario es el receptor. Mario sería el receptor, ¿no es cierto? Sí. El receptor es Mario. Y el emisor es el presentador del noticiero. Perfecto. Entonces sería 1C, 2B, ¿no es cierto? Sí. Entonces 1C, 2B, la correcta sería la opción D. La opción D. ¿Sí? Ya, listo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Ya. Veamos como segundo tópico tenemos las funciones y niveles de lenguaje. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? A ver, ustedes han de tener bastante en claro eso. Las funciones del lenguaje son, por ejemplo, la función apelativa, por ejemplo. La fática. La connotativa. Sí, básicamente las tres, ¿no es cierto? Son las principales. ¿Cuál es la característica de la función, por ejemplo, connotativa, la función fática y la función, la otra cuál era? Ayer nos estudiamos, por ejemplo. ¿Cuál sería? La fática, la connotativa y la ¿Expresiva o es la misma? Sí, no, es diferente, la expresiva. Ya, la expresiva por lo general lo encontramos cuando está con signos de admiración. Ya. Con eso lo podemos encontrar en el texto. La fática. Cuando expresa algo de tristeza. Sí, generalmente es emociones, ¿no? Sí, emociones. Y la connotativa es un texto normal, común, corriente. Ya. Connotativa es un texto básicamente. Pero también tenemos ¿a cuál de ellas pertenece, por ejemplo, una lectura de un periódico? La connotativa.
la connotativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, un poema. A la emotiva. La emotiva, ¿no es cierto? Sí. Ya, y por ejemplo, ¿cómo es? Una propaganda. La propaganda es persuasiva. Persuasiva, ¿no es cierto? Persuasiva porque Ok, entonces hay que tener en claro esas cosas de aquí. Yo tengo en un documento, tengo justamente ese tipo de, que fue establecido por el Ministerio de Educación mismo. No sé si ustedes se han leído, ¿cómo se llama? La lectura crítica del Ministerio de Educación. Sí. Ya, entonces ahí tenemos las formas de cómo es los niveles, ¿no? El coloquial, niveles de lenguaje. No, me refiero a las funciones del lenguaje. Sí, entonces vemos que funciones del lenguaje, entonces definámoslo claramente para que quede grabado en el video. Entonces las funciones son básicamente, vamos a tener la persuasiva o apelativa, ha sido lo mismo, persuasiva o apelativa, ¿sí? Tenemos la expresiva y tenemos la referencial o informativa. Referencial o informativa. ¿Cuál es la característica de la persuasiva? Nos persuade, nos invita a comprar, a captar nuestra atención. Eso, generalmente lo definimos con publicidad, ¿no es cierto? Sí, publicidad. La publicidad busca eso. Sí. Nos presentan algo de la Coca-Cola y nosotros ya se lo vemos. La expresiva, más bien en obras literarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, poesía, ¿sí? Poesía, en cuentos, qué sé yo, ¿no? Donde que defino mis sentimientos. Y la referencial o informativa. Ahí sí vienen los textos del comercio. Los textos del comercio, ¿no es cierto? Cuya única intención es Informar. nada más. Perfecto. Luego de esta aclaración, vemos esta pregunta de aquí. Dice, bien, dice, relaciona las funciones del lenguaje con las estrofas que la ejemplifican. Veamos. En este caso, apelativa será: el Consejo Nacional Electoral convocó elecciones seccionales para el 23 de febrero de 2014. ¿Será esa una apelativa? No. ¿O será hace mucho frío, es mejor que te abrigues? ¿O será el código es el conjunto de símbolos mediante el cual se cifra y descifra el mensaje? ¿Cuál será apelativa? O informativa, empecemos. Ya, si es que no sabemos la apelativa, no nos la identificamos, vamos con la informativa. ¿Cuál será informativa? Del CNE. Eso, esta sería informativa, ¿no es cierto? Sí. Entonces sería B1, ¿no es cierto? Sí. O 1B, como sea. Sí, 1B. Entonces la que tiene 1B, hay dos, ¿no es cierto? Esta y esta. Entonces de ley tenemos que recurrir a la otra. La metalingüística, sí, porque bueno, no habíamos visto la metalingüística, pero bueno, la apelativa, ¿no? La apelativa es la que nos persuade a hacer una acción, ¿no es cierto? Entonces sería esta una apelativa. Dice, hace mucho frío, es mejor que te abrigues, o sea, como que está dando a que haga una acción. Entonces sería 2A, ¿no es cierto? Entonces sería la opción B. Esa es la que tiene. Entonces la metalingüística generalmente es la que nos define nos está definiendo algún concepto. ¿Sí? Sí. Esa es una función metalingüística, que no la habíamos expresado, pero bueno, en esta ya está claro. Perfecto. Vamos a la siguiente. Dice niveles de lenguaje. Ahí sí vienen los niveles de lenguaje, ¿no? ¿Qué niveles de lenguaje nomás tenemos? Culto, vulgar. Ya, empezando desde el más básico, el vulgar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de un lenguaje vulgar? El que utiliza vulgarismos, por ejemplo, la caleta. Ya, ocupa vulgarismos, es el lenguaje de mercado, ¿no es cierto? Sí. Luego viene el coloquial. Características del lenguaje coloquial. El que utilizamos permanentemente, ¿no es cierto? ¿Será que entre dos profesionales se ocupa el lenguaje vulgar? No. Sí.
El vulgar. Sí, se ocupa el vulgar. Ah, perdón, el coloquial. Perdón. Ya, El coloquial. Sí, ¿por qué? Porque cuando están hablando de temas que no sean de su vida, como es de su profesión, entonces es coloquial. Claro, Sí. coloquial. En cambio, ahí viene el lenguaje científico o técnico, que en cambio es cuando dos profesionales hablan de su área, ¿sí? Características es que ocupan palabras que otras personas no lo entienden. Por más que sean personas cultas, no entienden estas expresiones porque son propias de cada disciplina, de cada área. Y finalmente tenemos el culto, que es propio de dónde? De gente muy estudiada, ¿no? Y generalmente esta gente muy preparada, muy estudiada, son aquellos que hacen libros de literatura. Entonces generalmente el lenguaje culto vamos a encontrar en obras literarias. Sí, es muy propio de obras literarias. Ya, esa es la diferencia entre el culto y el coloquial. Así es. El coloquial entre amigos, el coloquial. Bien, vamos a la pregunta. Vamos, es que ya tenemos una pregunta en este, desde aquí. Perfecto, ahí está, miren, justamente. ¿Sí? Siempre es, por cada tópico, una preguntita, miren, y ahí está. Por ejemplo, dice, Científico. ¿cuál sería científico? ¿Los La estudiantes meningitis. lograron alcanzar? La No, ¿no es cierto? La meningitis. Eso, porque está dando una terminología El científica, 4 ¿no? es con D. Uno con C sería, ¿no? Sí. Entonces estamos con las dos. Sí, el 4 es con D. A ver, el 4 dice que es vulgar. El cónyuge se adentra a su caleta, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, sí. Estoy. Será familiar, dice. ¿Cuál sería familiar? María anda fregada con sus cosas. Ese es familiar. Ya. Y. Y formal es los estudiantes lograron alcanzar metas. Ya, perfecto. Entonces, 2 sería. ¿Cuál sería la correcta? Es la D. 2B, 3A, ya. Entonces sería la opción D, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien. ¿Por qué decimos, en qué se diferenciará el vulgar el familiar del vulgar? Porque veo que aquí también está ocupando vulgarismos. Sí, cuando dice fregada. La fregada es vulgarismo. La María. ¿Cuál es? Incluso la María tiene más connotación vulgar. Sí, pero no es. Le coge como familiar. 4B. ¿Por qué no hay 4B tampoco, no es cierto? Dentro de las dos opciones que quedan. O sea, adentrando, es solo para analizar, porque bueno, la opción correcta sí es esta. Pero en cambio, para analizar un poquito más, vemos que ambas cuentan con vulgarismo. Sí. ¿Sí? Pero bueno, tal vez más familiar es la que dice la María. Perfecto, vamos al siguiente tópico. En el siguiente tópico dice prefijos y sufijos. ¿Sí? ¿Qué es esto de los prefijos y sufijos? Estos caen dentro de un tema que se conoce como afijos, ¿no? Los famosos afijos. Entonces los afijos pueden ser los prefijos o los sufijos. Prefijos los que van antes, ¿no es cierto? Y hacen que la palabra tome un nuevo significado. Por ejemplo, yo digo humano. ¿Qué es humano? El ser humano, ¿no es cierto? Y Cuando digo un humano sería que no es humano, o sea que le falta humanidad, ¿sí? Y en cambio sufijos, cuando van después, también le dan un nuevo significado a la palabra. Por ejemplo, digo íntegro e íntegramente. Entonces, mente le da otro significado, ¿sí? Que sería a nivel general. Y así cada prefijo y cada sufijo va dando una nueva connotación, pero por supuesto que cada prefijo y cada sufijo tiene sus propias características. Entonces, vamos a la pregunta. Dice. esta edición. Ah, ya, perdón. Y ahí está. Es la A. A ver, identifica la palabra. Una sola de ellas va a estar con Ah. prefijo. La A.
¿Por qué? Antes. Porque está antes. Pero no sería sufijo. Es el problema de esta prueba y tendrán cuidado. Si bien es cierto, ustedes se ponen a prefijos que va antes, ¿no es cierto? Es antes, sí. Si bien es cierto, dice prefijo debería ir antes, pero sin embargo es la única que tiene afijo, ¿no es cierto? Así sea sufijo, porque es logía, ese sería el sufijo, pero es la única que tiene afijo. Sí, entonces aquí el problema es que a veces ponen prefijo cuando seguramente puede ser sufijo. Sí, o sea aquí debería decir cuál tiene afijo, pero no le ponen así, simplemente le ponen prefijo. Pero no me voy a hacer problema, ¿ok? Simplemente escojo, si es que solamente hay una que tiene afijo, diga prefijo, sufijo, cojo la única que tiene afijo. Bien. Vamos con la siguiente. Dice morfología. ¿Qué es la morfología? ¿Qué será una morfología? El estudio de la palabra, ¿no es cierto? Sí. Se dice que la palabra tiene cualquier palabra puede pertenecer a tres grupos. La una puede ser sustantivo, puede ser un verbo o puede ser un adjetivo. Cualquiera de las tres. ¿Sí? Es la característica. O la palabra o bien es sustantivo, o bien es verbo, o bien es adjetivo. Ahora, sustantivos, características, nominaciones de personas, animales o cosas. Verbos denota acciones. Y adjetivos denota cualidades, ¿no es cierto? Cualidades. Perfecto. Veamos la pregunta que esté correspondiente a esta. Aquí otra vez miren de afijos. ¿Sí? Dice... Ya, veamos. Hidro, ¿qué querrá decir hidro? Agua. Agua, ¿no es cierto? Sería 1 con D. Sí. La única que tiene 1D de la opción de hidro. Ya, listo. Y se acabó el problema. Vamos a la siguiente. Aquí se identifica la oración donde el verbo se encuentra conjugado en pretérito imperfecto. ¿Qué es pretérito imperfecto? Pretérito pasado imperfecto. ¿Y cómo se le pretérito imperfecto? ¿Qué es un pretérito imperfecto? Ustedes son las que están más actualizadas que yo en esto. Dice, él trabajó en una fábrica de zapatos. Él trabajará en una fábrica de zapatos. Sería imposible esto, ¿no es cierto? No. Él trabaja en una fábrica de zapatos. Es presente. Él trabajaba. Este es pretérito imperfecto. ¿Sí? Trabajó es pretérito perfecto, podríamos decir. Trabajaba es un pretérito imperfecto. La diferencia, mira, trabajó y trabajaba. ¿Sí? Claro. Si me decía solo pretérito, ahí sí era la A. Sí. Pero me decía imperfecto, ahí sí trabajaba. Trabajaba, Ya, perfecto. ¿cierto? Ya. Ese es el. Veamos, dice, identifique las partes invariables de la oración. Esa sería la sintaxis, ¿no? La sintaxis es otro de los temas que están en otro de los contenidos. Sí. ¿Sí? La sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es el estudio en cambio de ¿qué? De la oración, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo debe estar estructurada una oración? Entonces recuerden que la oración debe tener muy estructuradas sus partes fundamentales. Aquí no estamos hablando todavía de literatura, entonces tenemos que hablar de nivel de gramática. Y en la gramática la oración debe tener sujeto, predicado, y debe estar en ese orden. ¿Sí? El sujeto tiene el sustantivo, ¿no es cierto?, que sería el núcleo del sujeto. Y el predicado tiene el verbo, que sería el núcleo del predicado. ¿Sí? Entonces siempre veremos en este orden lógico. Aquí podría estar el adjetivo, aunque no es siempre obligatorio que el adjetivo esté después, puede estar antes del sustantivo también, pero el adjetivo no siempre está, o sea, no es porque no estés el adjetivo ya se vuelve que no sea oración. Y una de las cosas del verbo generalmente se encuentra en el nivel intermedio de la oración,
no puede estar ni al inicio ni al final del texto, entonces se encuentra por las zonas medias. Bien, se identifique las partes invariables de la oración, es decir, las que no pueden cambiar de... Si es que cambia eso, ya no sería la misma oración. Por ejemplo, zoológico, dice, en un zoológico hay algunos monos, osos, tortugas, llamas, tigrillos y un cóndor. Si es que en vez de zoológico le pongo le cambio por otra palabra. ¿Sí? Por ejemplo, digo, en un bosque hay algunos monos, osos, tortugas, llamas, tigrillos y un cóndor. ¿Cambiará el sentido de la oración? No, ¿no es cierto? Entonces, esta no es invariable. Recuerden que yo quiero invariable, quiere decir que son insustituibles, perdón. Entonces, esta sí es sustituible, entonces no sería esta. Dice, en el zoológico hay algunos monos. Entonces, este sería el artículo. Dice, los artículos pueden ser variables. Sí, ¿no es cierto? No hay ningún problema que varíen los artículos. Miren, cóndor también es variable. Sí. En cambio, estos son invariables. En e i. Sobre todo la conjunción y la disyunción son invariables. ¿Sí? Acuérdense que habíamos visto conjunción, disyunción también. Conjunción era la i y disyunción era la o, ¿no es cierto? Entonces estas son partes invariables de una oración. ¿Sí? Son los conectores. ¿Sí? Los conectores, es difícil que varíen los conectores. Perfecto. Bien, dice, escoja las oraciones, volvemos a la parte de sintaxis, o continuamos, mejor dicho, con la parte de sintaxis. Dice, escoja las oraciones que tienen un orden sintáctico correcto. Recuerden lo que les había dicho acerca del orden sintáctico. Dice, el secreto de la educación es enseñar a la gente de tal manera que no se den cuenta de que están aprendiendo hasta que es demasiado tarde. O será, la enseñanza que deja huella no es la que se hace con la cabeza, de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Yo digo que ¿Sí? O será, son tres, ¿no es cierto? Dice, si miramos dentro de nosotros, nos percatamos de que nunca fueron castigadas las faltas, son las que más nos dañan. Si miramos dentro de nosotros, nos percatamos de que nunca fueron castigadas las faltas, no tiene sentido, ¿no es cierto? Sí. La siguiente dice, pasa dejando cual estrella fugaz su huella en este mundo, la vida. No, está al revés. Sería, la vida pasa dejando cual estrella fugaz su huella en este mundo. Está al revés, porque se dan cuenta que la vida es el sustantivo. Sí, entonces el sustantivo les había dicho que debía estar primero, o sea, tenía que estar a la izquierda. Primero sujeto, luego predicado. Aquí está al revés. Dice el maestro que intenta enseñar sin inspirar al alumno el deseo de aprender, está tratando de forjar un hierro frío. Entonces sería esta, vimos que también era la 1 y veíamos que también era la 2, ¿no es cierto? La A. 1, 2, 5, ahí está, qué facilito. ¿Sí? Eso sería en cuanto a lo que es la sintaxis. Dice, identifiquen el párrafo, lo que está utilizando correctamente es un uso de puntuación. Bueno, entonces eso de allí, si ustedes se dan cuenta, ya hemos terminado el primer tema, que sería estudio del lenguaje. A ustedes les vienen preguntas igualitas, pero cambiará su estructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, le dan de poner otras oraciones, les dan de poner otra... Ya sabemos que el sujeto siempre tiene que estar hablando. Sí. Ya sabemos que los conectores de las partes invariables de la esté oración. donde esté, Así es. qué lugar esté, Sí. Además de eso, ¿qué más? Ya vimos las funciones del lenguaje, les han de poner otros ejercicios, otros ejemplos, eso es todo. O sea, lo que uno tiene que perder es la visión de los contenidos que uno le van a tomar. ¿Sí? Los contenidos no cambian, las preguntas son las que cambian. El problema es que muchos profesores quieren que vayan las mismas preguntas que yo les digo aquí, y eso no va a pasar jamás. ¿Sí? Por eso dicen, uy, de lo que usted nos dio, nada había, dice. Créanme. En cambio, las personas que sacan buenos puntajes dicen todo y todo lo que usted nos dio había. ¿Sí? Y no es porque fueron las preguntas que están aquí, es porque fueron todos los contenidos y con la ayuda que se les dio, tranquilamente pudieron defenderse. Eso es.